Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer, vamos a empezar este estudio en Éxodo capítulo 3 con el versículo, ¿cómo se llama? En el versículo 1. Y si usted lee la versión que yo tengo, dice, apacentando, dice así es, amén, ¿ah? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, ese era el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová, dice, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Versículo 5. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa es. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, dice, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés tuvo ¿qué? Miedo de mirar a Dios. Entonces, qué increíble. Entonces, porque en medio de estas circunstancias que está viendo aquí, el mismo Moisés dice, vea lo que dice el versículo 7. Versículo 7, ahí mismo. Dijo luego Jehová, bien he visto, ¿qué dice? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, dice así esta versión. Pues he conocido sus angustias y he descendido, ¿qué dice? ¿Para qué ha descendido? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. Dice, el clamor, oiga cómo está esta gente, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y vea lo que dice el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mis hermanos, habían pasado 400 años de que José, ¿se acuerdan de José, verdad? Y su familia habían llegado a Egipto. Y dice la escritura, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos, y llegó al poder, llegó al gobierno. ¿Quién llegó? En Egipto, otro rey, entre comillas, otro faraón, que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son muy fuertes y numerosos que nosotros. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimiesen al pueblo. Entonces el pueblo de Dios está en Egipto, y resulta ser que ellos están siendo ¿qué? Oprimidos. Y les impusieron trabajos muy fuertes, trabajos forzados. Y después de 400 años, el Padre, cumpliendo su propósito eterno, anunciado ¿a quién? Al propio Abraham. Vea que a Abraham el Padre le había dicho, ¿sabe qué le dijo Abraham? ¿De qué le ha dicho el Padre eterno a Abraham? Le dijo esto: debes de saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña,
donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Ahora, si usted se pone en la perspectiva, uno dice, wow, qué montón de tiempo, ¿verdad? 400 años. Pero veamos desde la perspectiva de las generaciones. Ahí estaba Moisés, el papá de Moisés, el abuelo de Moisés. Y usted comienza a irse para atrás. ¿Cuántas generaciones pudieron haber pasado ahí para atrás? ¿Cuántos? Más o menos. El abuelo del bisabuelo suyo pudo haber sido de los primeros que llegaron allá a Israel. Y usted comienza a ver el tatarabuelo y empieza a sacar números. Eran 400 años y uno ve muchísimo, pero en aquel tiempo esa gente vivía casi 100 años, si no vivían más. Pero en medio de todo esto, esta gente estaba siendo esclavizada y maltratada. Y era un tiempo era un tiempo de cumplimiento. Era un tiempo donde ya el Señor, ya habían pasado 400 años. Hay mucha gente en estos tiempos, que son tiempos de cumplimiento, están viviendo en tiempos de cumplimiento y no saben que están viviendo en tiempos de cumplimiento. Moisés estaba viviendo en tiempos de cumplimiento y Moisés no sabía que estaba viviendo en tiempos de cumplimiento. ¿O sí lo sabía? ¿Sabía el pueblo de Dios que estaba en tiempo de cumplimiento? O sea, hay un tiempo que el Señor tiene que se tiene que cumplir. Hay un tiempo establecido por el Padre Eterno que muchas veces nosotros no conocemos. Había un tiempo para que el Mesías naciera, ¿sí o no? Y aquel hombre, dice, se le había revelado que él iba a ver al Mesías nacer antes de que él muriera. Nuevo Testamento. Y ahí están esperando. Hay mucha gente que pierde la perspectiva bíblica porque no saben que estamos en tiempos de cumplimiento. Y entonces, al no saber que estamos en tiempo de cumplimiento, usted no vive como debiera de vivir, porque nosotros debemos vivir porque estamos en tiempo de cumplimiento. Y cuando Moisés es llamado a un tiempo de cumplimiento, lo que le llama el Señor es hacer. Usted es el que va a ir a hablar con el faraón. Usted es el que va a sacar a toda esta nación de aquí. Hoy en día no hay ninguna diferencia. Dios está llamando a sus hijos para que saquen a la gente, para que saquen a sus familias, para que cumplamos una obra profética, bíblicamente hablando. Pero hoy no es de Egipto que hay que salir. Hoy hay que salir de otro lugar. Y entonces, ahí está Moisés, donde le toca vivir esos tiempos de cumplimiento. Y oiga muy bien lo que dice la palabra. Moisés dice que fue instruido en la sabiduría ¿de qué? De los egipcios. Imagínense. ¿Cómo que Moisés había sido instruido en toda sabiduría? En toda. Cuando dice la Biblia es en todas, en todas. O sea, Moisés sabía todo lo que la gente de Egipto en ese tiempo sabía. Imagínense el montón de cosas que Moisés pudo haber tenido en su cabecita que no eran de Dios, pero las tenía ahí. Porque él había sido ¿qué? Instruido en toda sabiduría de los hechos. Entonces dice que cuando cumplió 40 años, vea qué interesante. Cuando Moisés cumple 40 años, Moisés suponía que sus hermanos israelitas reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Moisés a los 40 años, él suponía que el pueblo sabía que iba a ser liberado por medio de él. O sea, Moisés sí sabía algo. Eso está en la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe dónde está eso? Pero ellos no lo comprendieron así. ¿Quiénes? Los israelitas. Qué interesante. Moisés a los 40 años sabía que tenía una asignación. Y él suponía algo, pero no es en el tiempo de uno. Y entonces, vea qué interesante. Y aquí es donde Moisés ve a un hombre de Egipto maltratando a uno de Israel. ¿Y qué hace Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Fue y le pidió ¿qué? La cédula para mandarle un bono y el otro. Fue y lo asesinó. Y Moisés cambia. O sea, cambia no, pero en ese momento sí cambia su posición de libertador a asesino. Pero Moisés sabía. Entonces, vea qué interesante.
Y entonces después, al día siguiente, dice que está ahí Moisés y dice que están dos israelitas peleándose, ¿sí o no? Y Moisés se mete a tratar a separarlos. ¿Y qué pasa? ¿Sabe qué le dice uno de ellos? ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Inclusive la posición, y ahí donde dice, me vas a matar como hiciste ayer, aquel hombre. Y ahí es donde Moisés agarra la bicimoto, dijo el otro, y se va para un lugar que se llama Madián. De libertador a extranjero. De libertador a alguien que había matado. De libertador a pastor de ovejas. De libertador de un hombre que estaba en los palacios de Egipto a los desiertos de Madián. Oiga el trato del padre con sus hijos. Pero como cuando el padre tiene algo con sus hijos, se los deja ver. Dice la escritura, ve qué interesante, que dice la palabra que el padre eterno vio la aflicción que tenía Israel, que estaba en Egipto. Y dice que oyó su clamor a causa de esa gente que les ponían trabajos duros, trabajos muy fuertes. Dice, oiga lo que dice el Padre, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Pero qué interesante que el mismo creador del cielo y la tierra, el mismo creador que hizo todo lo que usted ve y lo que aún no ve, el que nos formó en el vientre de la madre, escoge a un hombre que había sido inclusive asesino, que había sido conocedor de toda esta doctrina de Egipto y conocía todo ese montón de cosas para liberar a su pueblo. ¿Tiene sentido eso? Digo, como ya me leí la historia, sí. Es lo que pasa con nosotros, es lo que pasa hoy. Dios nos llama a nosotros como Moisés en un tiempo para ser libertadores. La parte es, usted sabe que Dios lo llamó a usted para llevar una obra de libertad en este tiempo. Cada persona que se considera hijo de Dios tiene una obra para llevar a otros a libertad. Porque la obra de Hasatán, el adversario, lo que se conoce como Satanás, es ponerle ceguera espiritual a las personas. Y no lo hace de una manera que la persona se sienta inclusive. Es que el problema es este. Hay gente que es esclava y no sabe que es esclava. Ese es el problema. Hay gente que piensa que es libre, pero no tiene libertad en lo absoluto. Y eso es lo peor, porque cuando en su mente usted se convence de que usted es libre, usted puede estar en un cuarto tan pequeño como el baño, y piensan que son libres. No sé cuánto puede medir ese baño, y ahí, y solamente ahí, y piensan que son libres. La libertad en el Señor es totalmente libertad. Pero vea qué interesante, porque como ahorita adorábamos al Señor, la única manera que podemos ser nosotros libres es conociendo, ¿qué dice? La verdad. Y la verdad los hará verdaderamente libres. Moisés vivía en un tiempo de cumplimiento, y en la misericordia del Padre es llamado para llevar a cabo una obra igual como la que Dios lo llamó. Eso es mentira que los profetas o solo los pastores, no, todos, dice la palabra, todos nosotros fuimos llamados a ser, ¿qué dice? Discípulos. Y lo que a veces no entendemos es que ser discípulos es llevar a la gente a la libertad en el Mesías. No hay ninguna diferencia con nosotros, con lo que hizo el Señor con Moisés, porque nosotros somos, dice la palabra, hechura ¿de quién? Somos hechura del Padre, creados en el Mesías, oiga qué bueno, para buenas obras. Dios a usted lo formó para que usted hiciera obras en el reino de Dios, los cuales Dios puso, oiga, el Padre eterno las puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, aún antes de que usted supiera que usted fuera llamado. Aún antes de que Moisés supiera que él era llamado. Moisés, ¿a qué edad parece que supo que iba a ser libertador? A los 40, hasta los 40. Y ahí, por lo menos está en la escritura, y eso está en el libro de Hechos, de hecho. Y es interesante que la palabra nos enseña a nosotros
que volviendo a Moisés, oiga qué interesante. Entonces, tenía ¿cuántos años cuando él se dio cuenta que iba a ser libertador? 40. Llega lo que dice la palabra, volviendo a Moisés. ¿Sabe cuántos años Moisés tenía cuando se presentó al faraón? 80. O sea, era como si hubiera nacido toda la vida que él pasó en Egipto. Él estuvo 40 años en Madián. Tenía 80 años. ¿Sabe cuántos años Aarón tenía? Aarón, 83. Dice, y hablaron con el faraón Moisés, y esta generación, oiga muy bien, la generación que Moisés, que ellos viven ahí alrededor, esta generación van a empezar a ver la mano poderosa del Padre de una manera que nadie lo ha experimentado en la tierra, igual que usted y que yo. Solo que la gente no sabe que es la mano de Dios, porque al no saber las escrituras no ven la mano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué comenzaron a ver? Se presentan ante el faraón dos ancianos, uno de 80 y otro de 83. ¿Y qué pasa? Va a venir un tiempo donde va a haber juicio. Viene juicio a la tierra. ¿Qué viene para la tierra? Juicio. Pero a la misma vez en el juicio viene un tiempo de liberación para un pueblo. Oiga muy bien, viene juicio pero viene liberación. Entonces las aguas se convierten en sangre. ¿Qué vinieron después? Dijo el otro, tiempo tiene que haber un sapo. Llegaron las ranas y los sapos, dijo el otro. ¿Y qué llegaron los otros? Bueno, le dicen piojos. Pues aquí serán resbalados el otro. Luego llegaron ¿qué? Las moscas. Luego llegó una plaga que afectó el ganado. Luego vinieron úlceras que afectaron a los animales. Dice, así lo dice, a las bestias, pero también a los seres humanos. ¿Sabe qué vino después? Granizo. ¿Sabe qué vino después? Langostas. ¿Y sabe qué vino después? Tinieblas. ¿Usted no se le parece eso como algo que hemos venido estudiando en los últimos 2 años? Y se anuncia la muerte de los primogénitos, porque vino un juicio, y no antes, eso sí, sin anunciar el establecimiento de una fiesta que le pertenece al Padre Eterno y que ha sido muy mal interpretada por los que supuestamente conocen la Escritura, que se conoce como Pesach, o lo que usted conoce y yo conozco como Pascua, porque Pascua lo que significa es pasar por encima. El Señor traía juicio, muerte, y en mi casa, porque había sangre del cordero, mi primogénito no murió. Era un tiempo de juicio, pero era un tiempo de liberación. Imagínense lo que dio esa generación. Imagínense lo que dio Moisés y Aarón. Y la gente dice, yo deseara estar viviendo en ese tiempo. Y los profetas dicen, yo deseara estar viviendo en el tiempo que usted está viviendo. Porque son tiempos de cumplimiento. Esta generación literalmente vio la mano del Padre en un tiempo de juicio que está establecido en la Escritura. Era un tiempo de libertad, pero a la misma de juicio. Y siempre en el tiempo que hay libertad y juicio, el Padre Eterno va a levantar a un tipo de persona. Y dijo el otro, el profeta y el pastor. No sea tan repayaso. Dios llama a gente que la Biblia le conoce como pregoneros. ¿Usted sabe qué es un pregonero? ¿Usted sabe qué es una persona que anuncia y anuncia? En los tiempos pasados, como no había periódico, dijo el otro, ahí andaba alguien en la calle y era el pregonero, ¿verdad? Imagínese, era el pregonero de noticias, era el que anunciaba. Así como los discípulos que fueron pregoneros. Dice la palabra en el tiempo de Yeshua, qué lindo ese nombre, ¿verdad? Salvación en hebreo, qué delicia. Así como el mundo antiguo, ¿a quién levantó el Señor de pregonero? A Noé. Dice la palabra que Noé, ¿quién era? Era un pregonero de justicia, predicador. Dice, luego trajo el diluvio sobre aquel mundo. Pero Dios siempre pone a personas a pregonar, a anunciar.
Entonces, el plan del Padre siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y siempre. Los pregoneros tienen una misión, oiga muy bien, porque usted es un pregonero, amén. Usted es un pregonero, amén. Tiene una misión, tiene que vivir lo que anuncia. Porque si usted no vive lo que anuncia, lo convierte en un falso pregonero. Y la Biblia lo llama falsos profetas, falsos mensajeros, y eso van a abundar en esos tiempos, que papá nos guarde. Usted no puede anunciar algo que no está viviendo. Vea qué interesante. El pregonero tiene la responsabilidad y a la misma de la bendición de vivir y anunciar lo que el Padre ha decretado. El mensaje usted lo tiene que llevar como el Padre lo dijo. No le quite y no le ponga. El mensaje lo tiene que llevar como el Padre lo dijo. ¿Por qué la gente quiere endulzar? Dicen endulzar, para mí eso es amargo más bien. ¿Por qué la gente quiere endulzar o quitarle o ponerle para que la gente no se ofenda? El evangelio es uno, nada más. No existen dos o tres. Y no lo dice Chicho Sánchez, lo dice la palabra. Entonces, en medio de este anunciamiento, volviendo a Moisés y Aarón, después de ver la mano poderosa del Padre, después de haber pasado 400 años para que se cumpliera aquella promesa dada a Abraham, el plan del Padre no es solo sacar a la gente de esclavitud, es que esa es la situación. Oiga muy bien, para usted y para mí, el plan de Dios de hoy en día no es que la gente salga de la esclavitud, no, eso es parte de. Aquí se tiene que cumplir algo. ¿Qué es? Hay un plan perfecto del Padre, tiene que sacarlos de la esclavitud. Entonces, lo que sucede es que el Señor desea que te salgas del pecado, que te salgas de todo lo que vivías, para que tú tengas una relación con Él face to face, cara a cara. Hay momentos determinados y vieras como a veces la gente no lo entiende, porque yo no vivo de acuerdo a los sistemas religiosos del mundo. Y hay gente que quiere que uno le diga lo que Dios le tiene que decir, o lo que la palabra le tiene que decir. Y eso es un error garrafal. Decirle usted a alguien lo que Dios le tiene que decir a esa persona. Usted no es Dios. Usted le puede predicar a esa persona, pero cuando vienen circunstancias y problemas y cosas, yo no le puedo decir a alguien, sí, vaya, eso es la voluntad de Dios. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, porque nuestra misión es llevar a la gente a la presencia de Dios y que sea el Dios que le hable. El Padre siempre ha deseado, en el momento que salió Adán y Eva de ese jardín, Él en su magnificencia, en todo lo que es Él, el deseo de Él era siempre volver a estar con ellos. Usted y yo somos descendientes de ellos. Él desea hablar, Él es un padre. Yo me fui por 13 años de esta nación y yo no sé usted, cuando usted estaba en otro país y ahora es facilísimo comunicarse, pero mis hermanos, qué terrible se siente uno y no poder comunicarse ni siquiera con el papá ni con la mamá, y usted está en una tierra extraña y ni siquiera puede hablar con esa persona, y usted llama y pum, se le fue la tarjeta, porque cuando esas eran tarjetas de teléfono, no es como ahora que usted hace una llamada por WhatsApp inclusive a otro país. ¿Cómo el Señor, con su amor que Él tiene, el Padre eterno, cómo sintió Él cuando salió Adán y Eva de ese jardín del Edén? Eran sus hijos, era su creación. Usted y yo somos descendientes, y el deseo de Él siempre ha sido restablecer esa relación. ¿Sabe cuál es la misión de Hasatán, del enemigo? Distorsionar esa comunicación, distorsionar esa relación. Y entonces, y en medio de todo lo que el Señor le había dado a aquella generación, de ver cada una de esas cosas, de nuevo era un tiempo de cumplimiento, era un tiempo de que aquella generación, o sea, no fue su abuelo, no fue su bisabuelo, son los tiempos del Padre, esas cosas Él es, y le tocó a usted. ¿No se siente usted privilegiado
Porque hay gente, ay Señor, ¿por qué no lo hiciste con mi abuelo Chelo? Ay, mi abuelito Chelo. Empiezan esa cuestión. Es el Señor el que está tratando contigo hoy directamente. No fue con el abuelo Chelo ni con la abuela Chela. Es contigo. No se preocupe. Y un día vemos, como hemos venido estudiando, qué es lo que pasa después de todos estos acontecimientos del libro de Apocalipsis. Sus misericordias y todo lo que pasa con la gente que no conoció o los que parece que conocieron. Y en medio de estas cosas era un tiempo de cumplimiento. Habían visto las plagas, ya habían visto cómo se abría el mar. ¿Sabe qué vieron también después? Recibieron el maná del cielo, alimento en el desierto. Vieron cómo se abrió aquel mar y aquel ejército fue consumido ahí mismo. Imagínense, se abrió aquella peña y no era peña que jalaba pan. Vea, mis hermanos, esta gente vio todo esto. Lo interesante es que nosotros ni siquiera a veces le hacemos el número a cuánta gente iba saliendo de ahí. ¿Cuánta gente piensa usted que iba saliendo de ahí con Moisés? Le doy 2 minutos. ¿Cuánta gente piensa usted que iba saliendo con Moisés de Egipto? Analícelo, una cantidad. Muy bien, muy bueno, muy buena esa cantidad, muy aproximada, aparentemente. ¿Usted sabe lo que es darle de agua a más de 1,5 millones de personas en el desierto? ¿Y dónde usted sacó ese número? Ahorita lo vemos. ¿Usted sabe lo que es darle de comer a 1,000,000 y resto de personas en el desierto? ¿Usted sabe lo que es que las sandalias no se le dañaron? Mis hermanos, esas no eran Calum, lo siento. Esas no eran las que usted compró en aquel lugar. O sea, imagínense, mi hermano. O sea, esto era un milagro. Y es la parte que a veces usted no le hace números a lo que esa generación vio. Esta generación vio el milagro de milagros de milagros. O sea, mi hermano, usted se queda agua sin un rato aquí y se queda usted pensando, ¿y ahora qué hago? Y esta gente en el desierto tenía agua. Esta gente en el desierto tenía alimento. Se le descompone a usted la refri, ¿y ahora qué hago? Oiga, cosas básicas. Pero era el tiempo del cumplimiento. Y el Padre lo que hace es que, vea, les desea llevarlos a ellos a un lugar. Y era un monte, para que escucharan su voz. Y el monte estaba, vea qué interesante, han visto todo aquello. Y el monte dice que estaba cubierto de humo, porque el Padre Eterno había descendido sobre él. ¿Y sabe cómo descendió? Dice que en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Imagínense lo que es estar en un terremoto ahí constante. Yo no sé si ustedes vieron ahorita lo de los volcanes como están, por cierto. Y ver aquello, la tierra moviéndose, fuego y todo. Y el sonido, dice, el sonido de trompeta era cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Dice, y habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Y todo el mundo así como. Y aquella generación tuvo el privilegio, mis hermanos, de escuchar, ¿sabe qué? Directamente. Éxodo capítulo 20, vamos a ver. No como lo dicen las películas. Esa gente se equivocó. ¿Quién pone las películas? ¿Está loco Dios? Solo Moisés. Pura mentira. Ahí estaba ese 1,5 millones de personas, aproximadamente, si no más, escuchando la propia voz de Dios. Éxodo 20, versículo 1. ¿Y qué dice? Jehová habló, dice, y dio a conocer, ¿qué dice? Todos estos mandamientos. Y empieza el Padre. O sea, todo aquel juicio, todo aquello que había acontecido. ¿Y qué dice la palabra? Y los llevó al monte y él mismo les habla. Ese 1,5 millones de personas. Hay gente que piensa que es más. Ahorita lo vamos a ver. Esa gente escuchó la voz de Dios y les dijo, ¿qué le dijo? No tengas otros dioses además de mí. No tengas ningún ídolo
ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate de qué? Del día del reposo. No, ahí dice, acuérdate del sábado, del Shabbat, para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, que dice, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no le harás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último se lo resumo: no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Uy, ve, amén. Se compró las tenis Nike Jordan 23-24-27 del año 1993. Y uno así como, ah, ¿sí? Imagínense. Y empieza a envidiar. Vea, se compró un carro nuevo. Lo debe todo, pero anda carro nuevo. No ha pagado, pero ni siquiera donde ponen el cenicero del carro, pero tiene carro nuevo. Y uno, qué bárbaro. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Ahí están los mandamientos. Y después pasa algo que un día eso me decía una persona, man, I'm in shock. Y le digo yo, I'm in shock too. Sí, hay cosas que te dejan en shock. Y esto no lo ve usted en la película. Esto usted no lo ve. Eso solo lo hace cuando usted lee la palabra de Dios en el Espíritu Santo. A mí me deja en shock porque dice, ¿qué pasa con la gente? Le dicen a Moisés, Moisés, tú habla con nosotros. Y nosotros diremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y usted se jala el pelo. Y yo me jalo el pelo que no tengo, porque yo digo, ¿qué? Esta gente había estado 400 años de estar de esclavos. Habían visto todas las plagas de Egipto. Habían visto abrirse el mar, descender el maná. Debieron ver la roca abrirse y darle agua a toda esta gente. Y tras de eso, ven lo de la Pascua, la sangre del cordero, ven todas esas señales. Y cuando el Padre les habla de la montaña, les dice, ellos se vuelven y le dicen, Moisés, habla tú con nosotros, no queremos escuchar al Señor porque nos da. ¿Por qué no querían escuchar a Dios? ¿O por qué a veces nosotros no queremos escuchar a Dios? ¿Por qué? Yo se lo resumo así, en lo que dice Pablo: la carne no desea lo que el Espíritu desea. Y hay una lucha entre nosotros. Y por eso más bien a veces hay gente buscando que le hablen hombres en vez de que Dios, porque sabe que Dios, si le habla, le va a hablar. ¿Y sabe qué? A veces Dios le habla por medio de otras personas, por aquello, Vea lo que dice el versículo 22 ahí. Y Jehová dijo, dile lo siguiente a ellos. ¿Qué le dijeron? El versículo 22. Dile lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos, por aquello, para el que hizo la película, ¿verdad que se equivocó? Yo le mandé esto por WhatsApp. Ustedes mismos, versículo 22, ¿qué dice? Han oído lo que les he hablado desde el cielo. Versículo 23. No me ofendan, no se hagan dioses de plata, de oro, ni los adoren. Éxodo 20. ¿Por qué el Padre hizo ese énfasis? ¿Por qué el Padre hace ese énfasis ahí? Y le dice, ustedes mismos han oído. Al que más se le da, al que más se le da, de gloria. ¿Cómo que no? O sea, y ahí en la parte, mis hermanos. Bueno, sigamos. Acá debemos de tener en cuenta que Israel había vivido 400 años. ¿En dónde? En la familia de los egipcianos, dijo Lord. Y los egipcianos tenían un montón de cosas que estaban haciendo que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabe que hay una característica muy normal de las personas: se le pegan las mañas de los demás. ¿Usted no dice? Yo tenía un amigo cubano allá en Estados Unidos y comencé a hablar como cubano, y yo llamaba a mami y me dice, pero ¿qué te pasa, chico? Parece aquel que salía, ¿cómo se llama? Tres Patines. Tres Patines era cubano, ¿verdad?
Y oiga, ¿de verdad? A uno se le pegan las mañas de una manera. Si fuera así para la palabra, bendito sea el Señor, le andaría bueno, cada uno, ya me sé Éxodo 20 de memoria, Apocalipsis de memoria. Pero mi hermano, qué interesante que la carne sea así. El Padre sabía que esta gente tenían tradiciones y cosas que él no eran de acuerdo, no eran compatibles. No es compatible. No es compatible. No era lo que Dios quería. Y aquí, en medio de las cosas, vea, una cosa es salir de Egipto, que el Padre lo iba a hacer así, y lo hizo, ¿sí o no? Abrió el mar, les bajó maná, abrió la roca, el ejército quedó allá, se hizo la ofrenda de Pascua. Una cosa es salir de Egipto, otra cosa es sacarse de Egipto de los corazones. Eso es otra historia diferente. Sacarse de Egipto de los corazones es otra cosa. Oiga muy bien, una cosa es salir de Egipto y otra cosa es cuando Dios te quiere sacar el Egipto que tienes en el corazón. Porque ahí, dijo el otro, relinchamos como los caballos del faraón. Y yo no quiero. Acá sube Moisés a recibir el resto de sus ordenanzas. ¿Qué hace Moisés? Sube. Ahí el pueblo dice al Señor, ¿qué le dijo el pueblo? No queremos escuchar. ¿Sabe qué hace Moisés? Entonces sube al monte, y Moisés va a recibir el resto de ordenanzas que el pueblo de Israel necesita para ser libre del Egipto que tienen en el corazón. Y la gente le dice que eso es ley, que no sirve para nada. Voy de nuevo. Moisés recibió los 10 mandamientos. No, toda la nación escuchó. Y como toda la nación no le dio la gana, porque no quisieron, Moisés tiene que subir y él va a ir a recibir todo lo que se conoce como la ley, que la gente le tiene miedo a eso. No, es la ley. La ley se llama instrucción, en hebreo se llama Torah, y la instrucción da vida. Lo que el Señor le estaba dando y le iba a dar a Moisés era todo lo que Israel necesitaba para sacarse todo lo malo que estaba aquí en el corazón. Y ellos tenían que seguir lo que el Padre decía. O sea, Dios nos saca libertad, pero en sus terms and conditions, en sus términos y condiciones, no las mías. Dios trae libertad, pero no en los términos tuyos, ni en los tuyos ni en los míos. Yo no los puedo cambiar. Entonces, a ver, los israelitas que Moisés dice, vea qué interesante. Entonces, acaban de pasar 400 años. 400 años. Oiga, 400 años. Usted está recibiendo maná, le acaban de dar de agua de la peña, acaba de escuchar al Señor hablando desde la montaña, vio todo aquel terremoto, vio todo aquello, y pasaron 40 días. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? ¿Sabe qué dijo el pueblo? Han pasado 400 años. Esperar unos días más, no hay problema. ¡No! ¿Sabe qué le dijeron? ¿Sabe qué hicieron? Como vieron que Moisés no bajaba, habían pasado 40 días, nada más. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a hacer un meeting, una reunión con Aarón. Entonces llamaron a Aarón ahí. Aarón, venga para acá. Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Oiga, eran 400 años. ¿Cómo no se pudieron esperar un toquecito? Oiga, ¿cómo es el ser humano uno, verdad? La carne, ¿verdad? Y dice, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué puede haber pasado con él. O sea, ese era Moisés, el mismo que Dios mandó desde Madián para sacarlos a ellos, y en 40 días como que se les reseteó el hard drive. No sé, nunca le ha pasado eso, que se le olvida todo. Y las llaves, ¿qué dice las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y las llaves. Y no encuentras las llaves. Y las llaves las tienes al frente tuyo ahí. O las tenés en el pantalón. Y las llaves. Y las llaves. Y le pregunta a todo el mundo. Y anda, aquí tengo las anda en la mano. A Israel le pasó lo mismo. Ve que a nosotros nos pasa a veces. Se nos olvidan las cosas. Y todavía la gente pregunta por qué. Dice, pero ¿por qué Dios dice? Para que no se le olvide. Para que no se le olvide, dice el Señor. Para que ustedes hagan memoria.
Y toda la gente pregunta por qué las fiestas del Padre, porque son del Padre, se celebran todos los años. Porque al ser humano se nos olvidan las cosas. Habían pasado solo 40 días. Y esta gente hace una reunión con Aarón y le dice: hagámonos dioses que marchen al frente de nosotros, porque Moisés no baja. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en ese momento usted? Vamos a ver, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted como pregonero de justicia de toda esa generación? ¿Qué hubiera hecho usted? Se lo aseguro que se hubiera ganado más de un enemigo, pero ¿qué hubiera hecho usted en esas circunstancias? ¿Sigue la corriente o va en contra de la corriente? ¿Sigue lo que parece que todo el mundo hace o hace más bien lo que nadie hace porque está en la escritura? ¿Qué haría usted? ¿Acaso no era este pueblo llamado a ser pregonero? Y en menos de 40 días se le olvidó la propia voz del Eterno. Mi hermano, tiene sentido que dice la palabra que el pan es la escritura. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué dice? De toda escritura. Usted tiene que comer palabra. Every single day, todos los días coma palabra, porque a usted se le va a olvidar. ¿Sabe qué hice cuando yo llegué a los pies del Señor? Y no lo digo con orgullo, lo digo porque me lo enseñaron. Yo llegué y comencé a leer la Biblia. Y yo me fui frente al lago en la ruta 22 y le dije: Padre, no quiero leer, no quiero nada, si no es antes de que me lea esta Biblia. Me echaron del trabajo ese mismo día. ¿Y sabe qué pasó? No tuve trabajo hasta que no me la leyera la Biblia completa. Aproximadamente 6 meses. Récord. Toda la Biblia 6 meses. ¿Y cómo estuve sin trabajo 6 meses? Eso es otro testimonio. Pero mi hermano, aprendí a que estas cosas, si uno las dice, es en serio. Y es en serio porque es en serio. Lo escucha uno. Y no solamente eso. ¿Sabe qué hice cuando terminé? Volví a empezar. Como dicen, from the scratch. Y así empiezo cada vez que termino y otra vez. Y ahí voy. Porque la palabra es el alimento. Porque yo sé de dónde vengo yo. Y me asusta. Yo no quiero volverme para Egipto. Ahí me asusta. Eso sí me asusta. Conociendo las misericordias de mi Padre, yo no quiero. Y esta carne es engañosa. No es por mí a otra cosa, sino por mí mismo. Porque yo sé lo que hay aquí. Yo sé lo que hay aquí, papi. Yo no me confío. ¿Qué hubiera hecho usted frente a esas circunstancias? Y todo el mundo: Aarón, hagan los dioses. No debería haberse levantado por lo menos uno y decir: yo recuerdo que el Eterno dijo en el primer mandamiento: no tenga la primera piedra. Porque eso no lo quería el pueblo. No tengas otros dioses además de mí. Eso no era el primer mandamiento. ¿Y por qué están pidiendo dioses? Aaroncito. Aarón, que había acompañado al propio Moisés. El propio Aarón, que tenía ¿cuántos años? 83. Y dijo: los tres que eran viejillos. No me venga con eso. No me venga con eso. Para la palabra no hay edad. Olvídese eso. Yo la verdad, hay gente que dice: es que yo a mi edad. Átese usted, porque de la boca aquí sale la vida y la muerte. Pero yo le digo una cosa: yo no me rijo bajo las circunstancias de la humanidad, yo me rijo bajo las circunstancias del Espíritu Santo de Dios. Yo no me rijo en eso. De seguro Aarón no se lo olvidó. Vamos a ver qué sigue. Yo seguro algo tiene que haber dicho Aarón. Éxodo 32. Ahí se lo quiere dar ahí. Aarón, no me decepciones, decía el otro. Aarón, no me decepciones. El que nunca ha leído la Biblia. Aarón le respondió: ¿acaso no dice la escritura? No. Versículo 2, Éxodo 32. Y le dijo Aarón: te reprendo. No, tampoco. ¿Sabe qué dijo Aarón? Versículo 2. Quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas. ¿Sabe que esto era una promesa?
A Abraham Dios le dijo 400 años antes que los iba a sacar, vea, los iba a sacar de una manera así, se puede decir, sí, embilletados, diría alguien, de una manera con una economía mejor de la que tenían, porque ellos eran esclavos, ¿ah? Esta gente iba con oro. Quítenle, y entonces vea, lo que Dios les dice que era para bendición de ellos, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos y sus hijas. Eran esclavos. Esta gente tenían aretes de oro. Y oiga lo que dice, y tráiganmelos, versículo 4. Quien los recibió fue Aarón y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes tus dioses que te sacaron de Egipto. No, sí, digo el 8. Versículo 5. Cuando Aarón vio esto, se rasgó las vestiduras. No. Oiga lo que hizo Aarón. Construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Padre Eterno. Es un becerro. ¿Cómo a usted se le ocurre? Yo me imagino ahí, No, Aaroncito. Es que nosotros podemos santificar lo que es impuro. Ya me imagino más de un tío lo veí de Egipto, Mañana haremos fiesta en honor de ¿quién? De Jehová. En efecto, el día siguiente los israelitas madrugaron. Madrugaron. O sea, de eso madrugan, para el pecado. Y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. ¿Qué? Luego el pueblo se sentó a comer y beber y se entregó al desenfreno. Bueno, para que ustedes entiendan que la Biblia a veces no, lo bonito de leerlo en el hebreo y leer el original, ¿sabe qué dice ahí? No dice desenfreno. Ahí esa gente está entregado en urgías y en un desenfreno sexual, porque eso era lo que hacía Egipto. Haga muy bien, eso era lo que hacía Egipto. Haga muy bien, eso era lo que hacía Egipto. Óigalo, eso es lo que uno lo hacían. Cochino Egipto. Digo el otro, te reprendo Egipto. Entonces, ¿cómo empezó todo? Al ver que Moisés no bajaba. ¿Sabe quién me acuerda de esta parte de la escritura? ¿Se acuerda de alguien que Dios lo llamó a ser rey y no pudo esperar en el tiempo de Dios? ¿Quién era ese? Y presentó holocaustos que Dios a él no le tocaba. Saúl. Y Samuel llega, ¿verdad? Cuando la gente, es que hay gente que, ¿a qué hora salimos? ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Y por qué no lo hace así? ¿Y por qué no lo hace así? ¿Por qué no hace eso? Vieras cómo he aprendido yo a no irme tampoco al otro extremo. Porque dijo el 8, en los tiempos de Dios, y entro a las 8 y siempre llega a las 9 al trabajo. No, alíñese, alíñese. Eso es otra cosa, ¿verdad? Ya eso es vagancia. Pero vieras cómo he aprendido yo a hacer las cosas y he tratado de aprenderlas de acuerdo al Espíritu Santo, no de acuerdo a lo que la gente me dice. Porque a veces la gente está ya se hizo el becerro. ¿A qué hora empieza el becerro? Time. Y empiezan a ver ahí, no se guíe por lo que la gente diga, guíese por lo que la Escritura dice. Y cuando usted no puede esperar en el tiempo de Dios, las cosas no salen bien. Oiga muy bien, para todo hay un tiempo, dice Eclesiastés. Para todo, es para todo. Y cuando usted no hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, todo sale mal. No le va a salir bien. ¿En qué empezó la bronca con esta gente? ¿Por qué no se pudieron esperar? Espérese. Es que el Señor no me dio. Espérese. Y a veces hay esperas hasta de años, mi hermano. De años. Si yo le hubiera hecho caso al montón de bañazos que me dijeron, decían así, veo que te vas a casar y vas a tener papeles. Y yo por dentro. ¿Tú sabes que eran falsos profetas? ¿Sabe por qué? Porque ya el padre me ha dicho que yo tenía que regresar a Costa Rica. ¿Por qué el padre le va a hablar por eso? Está ahí. Cuando son cosas así, personales. La palabra sí, cuando se habla la palabra sí le puede hablar Dios. Pero con cosas personales, porque usted anda ahí.
vengo para que me hable a alguien del Señor, que me diga qué es lo que tengo que hacer. Vaya, métase en oración, métalo en oración. Usted no juegue de intercesor. Interceda, pero para que Dios le hable, no para que usted le hable, porque además Dios, ¡ay, vea lo que Dios me dijo, que me iba a mandar gente que le hablara! Y le suben el ego. Eso es puro ego humano. Que Dios nos hable, no que los falsos profetas, porque falsos hay. Como el otro que llegó a la iglesia y le dijo: ay, Señor, y veo a esta mujer en tremenda angustia, y la agarrá, y es una angustia en esta mujer. Y no era un chalo que tenía el pelo largo. Era un profeta, muchacho, imagínense. Ahí se le cayó el pro y todo el jeta y todo. Lo que le quedó fue como jeta nada más. Oiga, qué increíble. Sí. Esperen el tiempo de Dios. Esta gente empezó mal porque no esperaron el tiempo de Dios. Ahora, lo que sucedió es que Aarón decidió mezclar las cosas, y las cosas del Señor no se pueden mezclar. Oiga muy bien, usted no puede mezclar paganismo y dioses ajenos con adoración y justificarlo para decir: voy a hacerlo para Dios. Eso no es así. Aarón vio esto, dice, y construyó un altar. Aarón fue y construyó el altar, como diciendo, como más hacía, como el más religioso, ¿verdad? Vamos a hacer un altar y vamos a poner un becerro. Oh, wow. Mañana haremos fiesta al Señor. No hagan mezclas. Veamos lo que pasa. El culto a toros y terneros era muy común en culturas antiguas. ¿Cómo que culturas antiguas? Todavía hoy en día se hace adoración a los becerros, vacas y otras cosas. Pero en aquel tiempo en Egipto era una adoración. Había un Dios que no voy a decir ni siquiera el nombre, porque la Biblia lo dice así. Donde los hebreos, ¿dónde han salido? De Egipto. ¿Dónde han visto todo ese paganismo? En Egipto. ¿A quién estaban rindiendo el culto? A una deidad espiritual, por supuesto, y que era en forma de toro. ¿Por qué no hizo un gato o un perro? Porque ahí está. Porque era eso, él tenía, mira, aquella gente seguro decían dioses, y se hizo un dios según a lo que Aarón pensó. Entonces, ¿y el mandamiento? ¿Qué es más fuerte? ¿Lo que usted vio en Egipto o el mandamiento? De nuevo, ¿qué es más fuerte en tu corazón? ¿Lo que usted ve en Egipto o el mandamiento? Porque el mandamiento dijo, ¿qué decía? No se hagan ningún otro Dios. Y luego viene el otro: no se hagan ninguna figura de nada de lo que hay. ¿Dónde? Y empieza. Entonces, pudo más lo que había en Egipto para Aarón y toda su muchachada que está ahí, que la propia voz de Dios. ¡Qué increíble! Vale que a nosotros no nos pasa eso. Recordemos, oiga muy bien, Dios nos llamó a ser ¿qué? Libertadores, pregoneros. Usted se imagina: vamos a ser libres, aquí está el Dios que te va a sacar. Y un becerro. Vea, el enemigo es tan cochino que la gente se tira de rodillas, porque eso es lo que el enemigo quiere. La responsabilidad viene con bendición y la bendición viene con responsabilidad. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Padre dijo y ponerle mucha atención a lo que el Padre ha establecido a través de su palabra. Nosotros no podemos movernos bajo las consecuencias de lo que puede haberle enseñado. ¿Quiénes? Jay, su papá, su abuelo, su tía, su pastor, su sacerdote, su profeta, sea quien sea el que le haya enseñado eso. ¿Sabe cuánta gente murió debido a la consecuencia de esa desobediencia por hacerse un becerro de oro ese día? 3,000 personas. ¿Usted sabe? Ahora, aquí vamos a ver el problema. Aquí hay algo que está siempre arraigado y que tenemos que verlo. No importa donde usted viva, no importa donde usted vaya, van a haber tradiciones. Tradiciones.
Y las tradiciones, de acuerdo a la Real Academia Española, define como es la doctrina, es una doctrina, es la enseñanza, es una enseñanza, es la costumbre que se conserva en un determinado pueblo, familia o nación. Por aquello, ay, verás que mi familia tiene la tradición de déjalo ahí. Vieras que mi familia tiene la tradición. Regularmente se transmiten de padres a hijos o de abuelos a hijos. Acá la pregunta ¿es esa tradición, esa doctrina, esa enseñanza, esa costumbre que pudimos haber recibido de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros sacerdotes, de nuestros pastores, es compatible con la escritura de Dios? No es culpa tuya, es que ahí está, no es culpa tuya. Es que donde usted vaya, usted va a Japón, hay tradiciones. Usted va a Guanacaste, hay tradiciones rarísimas. Yo pasando ahí por Guanacaste, íbamos ahí, cuando todo el mundo, ¡ay! Todo el mundo agarrando un lagarto, lagarto. Y luego que no pase el lagartito tosti porque se no va. Y yo, ¿qué es esto? ¿Sí? Yo me quedé así, ¿qué es esto? Una tradición de nuestros antiguos, me decía un compañero Guanacaste allá. Pero ¿qué es esa cuestión tan rara? Usted no tiene la culpa, no tiene la culpa. Usted no la tiene, usted no la tiene. Pero la parte es, son las costumbres y tradiciones que nos dieron nuestros padres lo que van de acuerdo a la palabra de Dios. Porque aquí la parte es, hoy vamos a salir hoy aprendiendo algo que es bíblico. Estoy haciendo algo que puede provocar inclusive la muerte espiritual en otros. Lo que hizo Aarón y aquella generación provocó la muerte de 3,000 personas. Pero es que Henry, yo escuché al pastor Lucho, que es súper conocido, ¿verdad? Tiene 50,000 visitas y ni siquiera puede una hora. Mira, mi hermano, puede tener hasta 1,000,000 si quiere un minuto. Que si el pastor Lucho no va de acuerdo a la escritura, si usted quiere acariciar sus oídos con cosas que a usted le gusten, es una cosa. Otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Marcos 7. Vamos a Marcos 7. Diga lo que dice la escritura, Marcos 7. Dice así la escritura, Marcos 7. Amén. Qué jarera, diga, pero estaba orando. Marcos 7. En el celular fue que lo encontré. Marcos 7, muy bien. Marcos 7. Todo el mundo. Mark, chapter 7. Ok, muy bien, vamos. Versículo 1. Marcos 7. Mientras tanto lo voy a poner aquí. Marcos capítulo 7. Aquí, ¿verdad? En hebreo. Marcos 7, dice uno, versículo 1. Dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley. ¿Quiénes? Los fariseos y los maestros de ¿qué? De la Torá, que habían llegado a Jerusalén, se reunieron alrededor del Mesías. Versículo 2. Y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos, ¿qué dice? Impuras, sucias. Es decir, sin habérselas lavado. Vea lo que dice el versículo 3. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir ¿con qué? ¿Con qué, perdón? Con el rito o tradición. Rito, sí, o tradición de lavarse las manos, ya que están aferrados ¿a qué? A la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comí nada antes de lavarse, y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas. ¿Qué seguía? El rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron al Mesías: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y uno dice: sí, tiene sentido que se laven las manos.
Y vea lo que les dice el Mesías, versículo 6. Él lo contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. ¿Cómo le dijo? Hipócritas. ¿Cómo le dijo? Hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano, ¿qué me dice? Me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Digo el otro, le olió en el puro fariseíto que tienes adentro. En el puro fariseíto que tenemos adentro. Que Dios reprenda a ese fariseo. Oiga, los maestros, ¿y qué? Los maestros de la ley y los fariseos. ¿Cómo puede ser que los que eran maestros, supuestamente llamados a instruir la palabra de Dios, se hayan metido en qué? En tradiciones, más que enseñar los mandamientos de Dios? Ahora, no era que el Mesías no quería que ellos se lavaran las manos, es que esto era un rito. Ellos llegaban y tenían que usar un jarro para la mano así y hacer un montón de tonteras. No era que el Mesías estaba en contra de lavarse las manos, era que era un enredo rarísimo que tenían que hacer. Era un rito. Era un rito. Y ellos le ponían más énfasis a lavarse las manos, como ellos decían, que enseñar los mandamientos. ¿A qué le ponían más énfasis? A los ritos y a las tradiciones que a los mandamientos de Dios. ¿Qué Dios nos puso aquí a nosotros? ¿A enseñar ritos y tradiciones o enseñar los mandamientos de Dios? ¿Y por qué no se enseñan los mandamientos de Dios hoy en día? Bueno, aquí sí, gloria a Dios. Y en su casa sí. Y en su casa sí. Gloria a Dios. No era que Yeshua estaba en contra de la limpieza de ninguna manera y la salud de ninguna manera. Era que los que tenían que enseñar los mandamientos habían dejado de lado la sana enseñanza y se dedicaban a enseñar ritos y tradiciones. ¿Usted sabe lo que es eso? Y ponían estas reglas humanas por encima de los propios mandamientos del Padre Eterno. Recordemos, somos llamados a ser pregoneros, pero de la palabra de Dios, no de los ritos y las tradiciones. Oiga muy bien, el Padre nos llamó a ser ¿qué? Pregoneros, pero no de ritos y tradiciones. Nos llamó a ser pregoneros de justicia, de la escritura, de la verdad, de los mandamientos. El mensaje se lleva como el Padre lo dio, no le quite ni le ponga, menos le ponga ritos y tradiciones, porque ahí es cosa seria, de acuerdo a la escritura. Ahora, Henry, es que yo estoy metido en un rito y una tradición. No se preocupe, si usted no sabía, ¿cuál es el problema? Le cuento una que hacía yo. Yo he hablado de eso. Yo he hablado de eso aquí, en algún momento. De cosas que se hacían en aquellos tiempos. Que había que echarle moneda a un viejo ahí, no sé, de yeso, eso sí, estaba yeso. Puro yeso. Para que le fuera bien en la escuela, en el examen. Lo mandaban a uno a echarle una moneda a un viejo de yeso. ¿Ah? ¿Es yeso? Yeso. ¿Es yeso? ¿Acaso escuchaba algo la imagen de yeso? No. ¿Acaso era Dios? No. Pero me lo habían enseñado. Y yo pensaba que era la manera que Dios le agradaba. Entonces yo iba y echaba una moneda, casi siempre la de menos valor, porque lo otro me lo dejaba para comerme los helados en la escuela, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Y yo decía, con esto será suficiente. San no sé cuánto, para que me vaya bien el examen. Y no alcanzó porque me fue rajado. Oiga, cómo lo tenían uno engañado, ¿verdad? Así los tiene con el diezmo hoy en día. Así los tienen. El que traiga el diezmo mejor, aquí va a ser bendecido. Espere que empiece el año, espere, faltan 22 días para que termine el año. Espere, van a empezar a predicar de primicias. No es el tiempo de primicias. Van a empezar a predicar de pacte y ¿cómo se llama? No sé qué. Y un montón de tonteras que no son bíblicas. La fiesta de las primicias es santa y pura, no se celebra en enero, tiene un calendario bíblico y como usted y yo lo hemos visto y los que están escuchando, hay un tiempo para primicias y no es para sacarle plata a la gente.
Así los tienen engañados. Yo con yeso y a estos con diezmos. O pensando que la mejor ofrenda, al mejor profeta, a usted le va mejor. Y ahí van, como dice la palabra, como ovejas al matadero. Ciegos, exactamente, siguiendo a otros ciegos. ¿Dónde van a caer? Acá la pregunta importante es, no importa lo que usted haya hecho, yo ya saqué algo, ve, ya, tranquilo, ve, a todos nos ha pasado. La cuestión es, esa tradición, ese rito que usted lo tiene en la mente, yo sé que ya le habló, no se preocupe, ¿está basado en algo que está en la escritura? O se lo enseñó su papá y su abuelo, o a quien quiera que sea, un pastor o lo que sea, y ahí está, ahí se quedó. ¿Es compatible y va de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿O es simplemente un rito y una tradición? Si no los fuera, podemos estar haciendo lo que hizo Aarón. Eso sí viene la advertencia bíblica, ¿verdad? No la de Henry. ¿Por qué? Porque podemos estar justificándonos como Aarón diciendo, es que yo lo hago para el Señor. Y 3,000 personas murieron, Aaroncito, por eso, ¿verdad? Como dijo el otro hermano, ¿sabe qué, hijo? Es que Dios sabe lo que hay en mi corazón. Entonces yo le dije el versículo bíblico aquel, yo no sé por qué se enojó. ¿Qué dice la palabra? No hay otra cosa más engañosa que el corazón. Y usted le dice que el Señor sabe lo que hay en su corazón. ¿Sí eso es lo que sabe el Señor? Y se quedó así. ¿Qué quería que le dijera? Lo que dice la palabra de Dios. Quería seguir su propio entendimiento, su propio conocimiento. Vaya a ver cómo está, lamentablemente. Marcos 7:7 dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. ¿Cuál es algo que se resalta una y otra vez en el libro de Apocalipsis? Ahora que estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, ya vamos por el capítulo 21, mis hermanos, nos faltan 2. Y como ya notaron, hoy no es de Apocalipsis. ¿Cuál es la señal de los hijos de los sellados de Apocalipsis? ¿Qué es? El testimonio del Mesías. ¿Y qué? Los mandamientos del Padre. El enemigo no es tonto, lo que quiere es engañarte. Viene un tiempo de una batalla espiritual como nunca se ha vivido en toda la tierra, y él quiere que usted llegue totalmente sin ninguna arma espiritual para ese tiempo, y se lo suben el anticristo y todo lo que viene ahí. Pero Dios no quiere eso para usted, ni para sus hijos, ni para sus familiares. Dios lo que desea es vida y vida en abundancia. Y lo que da abundancia y vida en estos tiempos son los mandamientos de Dios, es lo único. Este tiempo que usted y yo vivimos no podemos desaprovecharlo, no lo desaproveche. La verdad del Evangelio debe ser honrada, y debe ser honrada el propio Mesías y todo lo que Él hizo por usted y por mí. Dice la palabra de Dios, ¿qué dijo el Mesías? A los que habían creído, no a los que no habían creído, a los que habían creído, ¿sabe qué le dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Nadie puede ser un discípulo del Mesías si no permanece en la palabra de Dios. Y eso es, oiga, ¿cómo cuesta? Pero es que véalo, es que canta lindísimo y hace aleluya, tiene que ser del Señor. Y hace todo lo contrario de los mandamientos. Usted no se conoce por lo que canta. Usted no lo ha conocido en el reino de Dios por lo que usted canta o por lo que usted puede ofrendar. Usted es conocido en el reino de los cielos por lo que usted obedece. Pero es que yo soy salvo, siempre salvo. ¿Quién dice que estoy hablando de salvación? La identidad de un hijo de Dios son hacer lo que el Padre hace. Y el Mesías hizo lo que el Padre le agradaba. Yo tengo que hacer lo que el Mesías le agrada. ¿Qué hizo el Mesías? Venir a cumplir los mandamientos del Padre. ¿Por qué cambiaron el Evangelio? Eso nunca lo cambió el Señor, lo cambió el hombre. Mi hermano, haga una oración conmigo, levante la mano, cierre los ojos y se va para atrás. Usted ya es un hijo de Dios. Allá lo está esperando San Pedro. ¿Quién dice eso? Y tras de eso dice, uy, voy a ir al cielo ya casi a flotar ahí. A flotar, no le digo. Si quiero le consigo un flotador y lo mando en el río Tárcoles para que usted vea lo que es flotar. Usted no va a flotar en ningún lado. La vida eterna es en esta tierra. ¿En dónde? En esta tierra. ¿El Mesías va a regresar a dónde? A esta tierra. ¿Y cómo va a regresar el Mesías?
viene con vara de hierro a gobernar las naciones. Y mucha gente está esperando que venga el Cordero, ¿verdad? Él viene con vara de hierro a gobernar las naciones. No es tiempo para hacer mantequilla. No son tiempos. La verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces, mis hermanos, el Padre no desea que seamos discípulos a medias, ¿sí o no? ¡Jamás! Dios quería sacar a Israel de Egipto y dejarlos con una pata en Egipto, así, y ir sacándolos. No, Él quiere que usted salga totalmente para que usted sea una nueva criatura. A la misma manera que Israel tuvo que salir de Egipto, usted y yo tenemos que salir de un lugar que se llama. Luego, oí la voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío. ¿Y sabe a qué se está refiriendo? Babilonia. Para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas. Usted y yo tenemos que salir de Babilonia. Y la gente dice: ¿Babel what? Babilonia. Yo, Babilonia. Yo estoy esperando el rapto secreto. ¿Cómo que el rapto secreto? Que el Señor viene y dice que todo ojo le verá y toda. ¿Cuál rapto secreto? ¿Dónde está eso? ¿Cómo? ¿Usted no cree en la venida del Señor? Sí, claro. ¿Sabe cuál suena de la trompeta viene Él? En la última. Y Él viene por su pueblo y lo viene a tomar. Sí, claro que sí. Pero es que yo no voy a pasar nada del arrebatamiento. No va a pasar nada de eso aquí en la tierra, ¿verdad? ¿A qué no? 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 Y le dicen, bueno, para que lo convenza. Resetees el disco duro como lo hizo Israel, pero de la otra manera. Qué interesante, para el otro lado no lo hacemos, ¿ah? Cuando escucho una tradición, un rito o algo malo, ¿cómo cuesta que la gente salga de eso? ¿Sabe por qué? Porque se mete en la carne y la carne no quiere lo que el Espíritu desea. Cuando es algo del Espíritu, mi hermano, y el Espíritu Santo lo planta, nadie lo puede sacar ahí. Lo oí otra voz que decía, ¿qué dice? ¿Salga de dónde? De Babilonia, pueblo mío. ¡Pueblo mío! ¿Cómo que el pueblo mío va a estar en Babilonia? Sí. Hay Babilonia y mucha todavía. Y de la misma manera que había un pueblo que el Padre quería sacar de Egipto, hoy Dios nos dice: tienes que salir de Babilonia. Y vea qué interesante, siempre se repite lo mismo, siempre, siempre. Vea lo que dice Eclesiastés: lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, no hay nada nuevo bajo el sol. Así le dice Eclesiastés 1:9. Y la gente dice: qué aburrido. Es que lo que pasó en el tiempo del Mesías está pasando ahora. Es lo mismo. Vea lo que dice el hermano Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Colosenses 2:8. La parte es Colosenses 2:8. La parte es: yo engañado. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Y usted se queda así, se va para la casa. ¿Será que estoy engañado? ¿Yo engañado? Sí, está engañado. Y bien engañado. Y vea lo que me da chicha de ver que el enemigo sigue engañando a la gente y el pueblo de Dios no pueden hablar. Si Dios nos llamó a ser pregoneros, ¿qué hay que hacer? No, hable y hable la justicia del Señor y hable la verdad de Dios. Se lo aseguro que muy posiblemente no hay muchos seguidores suyos en Facebook, posiblemente no. Posiblemente mucha gente le va a dejar de hablar. Otros se enojarán. Pero es que a Dios no nos puso a nosotros ahí como para que fuéramos terrón de azúcar y que venga un montón de hormigas aquí. Ay, venga, terroncito de azúcar. Dios no nos dijo a nosotros eso. Él nos llamó a hacer ¿qué? Vayan y hagan discípulos, no terrones de azúcar. Estamos en un tiempo del año donde abundan las tradiciones, mis hermanos, ¿sí o no? Tranquilo, no se siente. Agarren aire. No se preocupen, no es con usted. Y esto es a nivel mundial, es que es a nivel mundial. Y nos gusta escudriñar estas cosas porque el deseo es que en Yeshua
debemos de hacer todo lo que hacemos para honrarlo a Él, ¿sí o no? La parte es, estoy haciendo yo en este tiempo lo que está pasando alrededor de todas esas tradiciones, ritos y demás. Estoy adorando yo al Señor. ¿Estará haciendo un Aarón con todo esto? Como lo hizo Aarón en aquel tiempo. Debemos de observar oiga, muy bien. Ni los discípulos, ni la iglesia que le precedió celebraron algo semejante a lo que se celebra en este tiempo a nivel de toda la tierra. Oiga muy bien, ni los discípulos, ni la iglesia que le precedió, ni ninguna de las iglesias. ¿Se acuerda Apocalipsis? Apocalipsis menciona ¿cuántas iglesias? 7 iglesias. ¿Alguna de esas iglesias celebró eso? Usted sabe que usted puede ir a la historia y verificar. Ninguna. A esto lo debemos de sumar que la verdadera iglesia, la que sale de Juan, la que sale de Pedro, todos ellos, el Mesías por supuesto, después de estos tiempos tenemos el tiempo del Mesías, luego viene Juan, mueren todos los discípulos, luego aparece una iglesia. ¿Sabe cómo se le conoce a esa iglesia? La iglesia perseguida, la iglesia de los mártires. Y comenzó a haber una persecución porque ellos obedecían. ¿Sabe qué hacían ellos? ¿Sabe qué hacía la iglesia que salió, que le predicó Juan, que le predicó Pedro, todos ellos? Y luego la iglesia que sale de ellos. Y todo eso está en la historia, ¿verdad? ¿Sabe qué hacían ellos? Seguían los mandamientos de Dios. Y ningún registro hay que hayan celebrado algo parecido a lo que se celebra en estos tiempos. Pero sí había una cualidad: eran perseguidos por obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué es la parte de todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Los historiadores hablan, oiga muy bien, los historiadores hablan que grandes multitudes perecieron en el tiempo ¿de cuál? De los mártires. Hablamos de 150 en adelante después de Cristo. La soberanía exclusiva de Cristo, Mesías, como Él es nuestro Rey, ¿sí o no? Usted lo canta aquí, Él es nuestro Rey, Él es el Rey. Pues usted decir eso en el Imperio Romano, usted era un enemigo ¿de quién? Del emperador. Y chocó con el Imperio Romano, chocó con la soberanía que tenía el Imperio Romano. Y la iglesia de los mártires, porque obedecían los mandamientos, ninguno de ellos participaban de fiestas, procesiones, porque el Imperio Romano tenía procesiones, aunque usted no lo crea, ni ofrecían, oiga muy bien, ni sacrificios, ni incienso a los dioses. Y como usted no participaba de lo que ellos hacían, ¿sabe qué hacía? Usted era un enemigo. ¿Cómo es eso? Hoy hay que ir a dar incienso porque hoy es el día que hay que celebrar al emperador. Y usted se quedaba en la casa. ¿Y por qué no salieron ellos a dar incienso? Porque le dice la palabra de Dios, los mandamientos, que yo no puedo presentar. Bueno, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo para el Señor. Y me voy a ganar los, ¿cómo se llama? Me voy a ganar los, ¿cómo se llama? Todos los romanos para el Señor. No, así no era. Los cristianos trasladaron sus actividades ¿a dónde? ¿Usted sabe dónde? ¿Usted sabe dónde trasladaron los cristianos las actividades que ellos tenían? A sus casas. Y como incluían a las mujeres, se asustaron los romanos también. ¿A quién le habla el Señor apenas resucita? Entonces, ellos cortaron los lazos normales entre la religión, según ellos, y las tradiciones. Como usted no estaba haciendo lo que estaba haciendo el Imperio Romano, ellos comenzaron y dicen, ¿quiénes son esta gente? Y comenzaron a perseguir a los cristianos. Y comenzaron a perseguir a los cristianos, a los que obedecían los mandamientos. Oiga muy bien, cortando todas esas normas que el imperio había puesto, y ellos, porque tenían que obedecer los mandamientos, ¿sabe qué hicieron con ellos? Los mataron.
De ninguna manera esta iglesia llevó o incluyó las tradiciones romanas a ellos, de ninguna manera. La población pagana, oiga muy bien, los que creían en todos los dioses en el Imperio Romano, porque era un montón de dioses paganos, ¿sabe qué decían? Que ellos creían que iban a sucederles cosas malas porque los cristianos estaban desobedeciendo a sus dioses paganos. Eso es como hoy, mucha gente piensa que se enferma, ¿no se da cuenta? Como si le fuera de gripe porque yo estoy aquí y usted está allá. Y como yo no hago lo que dice todo el mundo, usted se va a enfermar allá. Y están allá, a 2 kilómetros, 3 kilómetros. Me va a llegar un virus ahí. Es lo mismo. Todas esas mentalidades romanas hoy se repiten. Y si usted no patea como patea el gobierno, usted es un enemigo del Estado. Así lo veían a esa iglesia. Y esa iglesia no se alineó al gobierno. Pero ¿sabe qué me decía un hermano un día de estos? Henry, es que la Biblia dice que yo tengo que someterme a las autoridades. Nunca leyó donde dijo Pablo, ¿qué dijo Pedro? Perdón. Es primordial obedecer ¿a quién? A Dios antes que los hombres. ¿Por qué agarra las cosas y lo hace así para lo que a usted le sirve? No, le decía yo a mi hermano, ¿acaso usted no sabe que están dañando a las familias? ¿Usted no leyó cuando Pedro dijo eso? Esta gente, el Imperio Romano decía, esta gente son malos porque no obedecen al emperador. Y como el emperador vino a poner orden, los echaban al agua. ¿Saben dónde los echaban? A un lugar donde estaban, ¿qué? A los leones. Poco después de la persecución, oiga muy bien, después de la persecución, en el año más o menos como 300, proclamaron un edicto y reconocieron un derecho de libertad religiosa hasta el año 300, más o menos, después de Cristo. ¿Qué provocó eso? Que el cristianismo fuera un poquito más respetado. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una confusión en uno de los emperadores y comienza a ver y dice, esto me sirve. Lo que ellos hacen es bueno, más o menos. Entonces ese emperador comenzó ¿y sabe qué hizo? Pasaron de ser perseguidos a decir, yo quiero que esta religión sea la religión oficial de todo mi imperio. Y entonces, digo el otro, ¿la gente se convirtió en el Espíritu? No. ¿La gente conoció de la verdad del Señor? No. ¿La gente se le enseñaron los mandamientos? No. Fue un edicto del rey, como que viniera un edicto del presidente y dice, todos ahora vamos a ser evangélicos y con la pandereta aquí todo el mundo. Todo el mundo con la pandereta. No. ¿Y usted cree que todo el mundo, solamente porque dijo el presidente, se van a convertir? No. Y ahí es, más o menos en el año 300, donde la iglesia del Padre, la iglesia del Padre, ¿qué hace? Donde la iglesia del Padre se vuelve anónima. No es la iglesia que está en la historia, de ninguna manera. Al absorberla el Imperio Romano, de ninguna manera puede ser la iglesia de Dios. Vuelvo de nuevo, es la historia, no es culpa suya, ni es culpa mía. En el año más o menos 300, la iglesia verdadera, porque si hay una iglesia verdadera, se vuelve anónima, en medio de todo el Imperio Romano. Y más o menos en la historia usted puede ver eso, y lo vamos a hablar como debe ser, con nombre y apellido, porque así Dios nos llamó a hablarlo, ¿no? La Navidad no estaba entre las primeras y nunca estuvo entre lo que celebró la iglesia. ¿Sabe qué celebró la iglesia primitiva? Las fiestas del Señor que están en Levítico. Nunca celebró esto. La primera mención de Navidad
se hizo en un calendario romano a partir del año 336, pues si usted lo quiere ver. Eso lo puede buscar usted en The World Book Enciclopedia o también en la Enciclopedia Católica. En el año 336 aparece. La observación de la Navidad no proviene de una designación divina, así lo dicen ellos. Nunca se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo van a decir lo contrario? No lo originó Dios, así lo dicen ellos. De hecho, ni a partir del Nuevo Testamento de ninguna otra fuente puede determinarse el día de nacimiento del Mesías, porque así es. Y el Mesías no pudo haber nacido para esa época, y eso lo podemos ver en otro estudio, porque no pudo haber nacido para ese tiempo. No pudo. Y hay un montón de evidencia bíblica que no fue en ese tiempo. Entonces, durante los primeros 3 siglos, los padres no hablan, ellos hablan de la paz. Estoy hablando de lo que dice la enciclopedia. Los padres de la iglesia no hablan de ninguna observancia especial de la natividad, así lo dicen ellos. También usted lo puede buscar en la enciclopedia bíblica, teológica y eclesiástica que se llama McClinston Strong. Ahí está, todo eso está ahí. Él leer historia nada más. Entonces alguien dijo, y ahí entonces, ya ve que podemos celebrarlo. Oiga muy bien. Sin embargo, la muy conocida fiesta solar que se conoce como Natalis Invictus, celebrada el 25 de diciembre, tiene un derecho fundado en la responsabilidad de la fiesta que se celebra en diciembre como la Navidad. Voy de nuevo. La muy conocida Solar Invictus, celebrada el 25 de diciembre, tiene un derecho fundado en la responsabilidad de la fiesta de diciembre. ¿Sabe por qué ponen ellos eso? Porque ellos dicen, no. O sea, sabemos que no era así, que no nació en ese tiempo, que la iglesia antes del 300 y resto no la celebró, solamente que adaptamos una fiesta que se celebraba al dios Sol y le pusimos Navidad. ¿A cuál dios? Al dios Sol. ¿Cuál era el dios Sol? ¿Qué celebraba el 25 de diciembre? Entonces vea qué interesante. No hay nada nuevo bajo el sol, porque el sol, eso es lo que adoraban ellos. Ellos decidieron tomar una fiesta pagana y decirle, hagámoslo como si fuera de Dios para atraer a los paganos y que conozcan del Mesías. Eso es bíblico. Usted puede convertir algo que se hacía para adorar un Dios pagano y adorar a Dios ahora. Yo, mis hermanos, le digo bíblicamente, el Señor habla a través de toda la escritura y dice, pueblo mío, no sigan las tradiciones de los pueblos de las naciones. No le tengan miedo ni siquiera a las señales, dice el Señor, que habrán. Ustedes teman a los mandamientos, eso se lo dice muchas veces. Entonces, mis hermanos, esto es historia. Entonces, vamos de nuevo, ¿verdad qué lindo? Sí, no estuvo bonito. Chidísima. La iglesia que deja el Mesías comienza a crecer en el Espíritu Santo. Pedro, Pablo, los discípulos empiezan a llevar la escritura y empiezan, poder de Dios, gente sanada y demás. Después del año 150, más o menos, comienza la iglesia a ser perseguida, y los matan, hasta cuando llega un emperador allá en el año 300 y resto, que dice, no, vamos a absorber el cristianismo nosotros y lo vamos a poner legal en todo el imperio. Y las fiestas paganas las hicieron, según ellos, fiestas de Dios. El sol invicto fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciada en el Imperio Romano. Claro, ellos no sabían, ellos sí lo sabían. Siempre ha habido una adoración al sol, siempre. El Imperio griego hizo lo mismo. El Imperio Romano absorbió esa adoración, simplemente le cambió nombre, eso es todo. Y si usted va ahí para atrás, ¿sabe hasta dónde llega? Babilonia. Adoración al sol, lo que Dios detestaba en el Antiguo Testamento. Y cada imperio lo que hizo fue adoptar esa tradición. Yo adopto esa tradición, yo adopto. Todos los imperios hicieron lo mismo. Y usted lo puede estudiar en su casa, historia, ahí está.
Lo único que le hicieron fue cambiar los nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciada en el Imperio Romano. El festival de nacimiento del sol, que se llama Solis Invicto, indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad según ellos, y que a partir del final del solsticio de invierno, por eso era, los días iban ¿qué? Haciéndose más largos. El festival corría desde el 22 al 25 de diciembre, y casualidad pegada con otra fiesta que se llamaba las Saturnalias, que era un desorden, unas orgías y unas borracheras, y eso lo celebraba todo el Imperio Romano. Entonces, para que usted más o menos vea lo que es la historia, la Navidad, de hecho, la Navidad proviene de la palabra latina nativitas. Nativitas. Yo no hablo latín, pero bueno, ahí está, nativitas. ¿De dónde viene la palabra Navidad? Es una palabra latina que significa natividad. ¿Y ve que significa nacimiento del Señor? No, eso no significa. Se refiere particularmente al nacimiento del sol Invictus, una fiesta pagana celebrada por el Imperio Romano, que se celebraba, ¿sabe qué día? El 25 de diciembre. Entonces, ¿a qué vamos con esto, mis hermanos? ¿Será que lo que nosotros heredamos, oiga, y yo me estoy metiendo así, ¿verdad?, de la iglesia después de el Mesías? Si usted escudriña esto, le saca, bueno, aquí duraríamos días, y usted se quedaría así como, ¿cómo es eso? ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Entonces, esa es la parte. ¿Era culpa de su papá y de su abuelo? No. ¿Era culpa de su abuelo? No, él no tuvo acceso a estas cosas. ¿Era culpa de nuestros tatarabuelos? No. ¿Acaso Israel tuvo culpa, dijo el 8, de los becerros? Pero Dios les habló. Oiga muy bien, Dios les habló los mandamientos, y ahí cambia las circunstancias cuando usted escucha los mandamientos de Dios. Pero es que yo estoy celebrando, es una fiesta pagana. Vaya, métase, ya no saben la gente que defiende esto, supuestamente que son seguidores del Señor, ya no saben qué hacer con los videos que hacen, porque hablan muy bonito y critican. No, mi hermano, bíblicamente es una fiesta pagana, así de sencillo. Y el Señor siempre le dijo al pueblo de Dios: no hagan lo que las tradiciones y los pueblos hacen. ¿Cómo usted va a convertir algo que hacían inclusive orgías sexuales, mataban inclusive niños en su tiempo, y todas estas cosas a través de todos estos tiempos, porque alguien dijo en el Imperio Romano, no vayamos atrás, porque siempre hubo una adoración al sol en este tiempo? El enemigo es el mismo, él no cambia. Y entonces lo que pasa es que llega, le indulza a usted, le dice: ay, qué bonito. ¿Usted cree que es casualidad que los ateos celebren Navidad? Vaya, dígale que celebre la fiesta del Señor, que celebre Pascua. Oiga, lo reprende y todo usted. ¿Usted cree que todos estos países a nivel mundial, todo mundo se pone de acuerdo en este tiempo y celebran esa época? Oigan, por cierto, ¿verdad? En esa época. ¿Usted cree que eso es casualidad? No. Vean, mis hermanos, dice la palabra del Señor, se lo leo: estos fueron los contados, los cuales contaron con Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada uno de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba. Todos los que podían salir a la guerra de Israel fueron todos los contados. Oiga muy bien, 600, oiga este dato: 603,550. Fueron todos los contados, 603,550. 600,000. Póngale ahí para arriba. ¿Perdón? Esto, ya se lo oí, vamos a leerlo. Este número
es la cantidad de hombres para arriba de 20 años, todos los que podían salir de Israel a guerra. Cuando Israel sale de Egipto, el primer censo, esta es la cantidad de hombres que eran de 20 para arriba, y que podían ir a la guerra. Oigan muy bien, ¿cuántos eran? 600, 3.550. Pongámosle 600,000, ¿ok? Quiere indicar eso. ¿Cuánta gente salió de Israel? ¿Cuánta gente salió, de Israel de Egipto? Estos son solamente los que iban para arriba de 20 años. Solamente ellos. Para arriba de 20 años eran 603.550. Pongámosle al completo. 603.500. ¿Cuántas mujeres habían ahí? Pues vale que medio millón, ¿sí o no? Que se cree que eran inclusive hasta más mujeres. Póngale ahí los ancianos, póngale ahí toda la gente que vivían de otras naciones. ¿Cuánta gente iba saliendo de Israel? Póngale un número. ¿Cuánto? Sí, puede ser 2 millones. Pero los que iban para arriba de 20 años eran ¿cuántos? 603.550. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Está hablando de las tradiciones, ahora me sale con un número. Solo los de 20 años para arriba eran 603.550 que salieron de Egipto. ¿Sabe cuántos entraron de esos 2 millones de personas a la tierra prometida? 2. La puerta se estrecha, mis hermanos. La puerta no es ancha como lo están enseñando allá afuera. Yo no le vengo a decir que usted quite o ponga en este tiempo. Yo no le vengo a decir eso. Yo le vengo a decir lo que dice la Escritura. Si el Señor dijo, el Señor dijo. Si el Creador habló, el Creador habló. De 603.550 para arriba de 20 años, 2 entraron a la tierra prometida. ¿Sabe quiénes eran? José y Caleb. Y toda la gente dice, salvo siempre salvo. Esto no se trata de que la salvación yo me la gano, de ninguna manera. La salvación suya y la salvación suya y la salvación de todos nosotros, los que creemos en el Cordero, como aquella generación, fue por la sangre del Mesías. Pero mi hermano, entrar a la tierra prometida es otra cosa aparte. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, vaya lo lee en esta semana y vea lo que dice Pablo. Pablo dice, aprendan de esa generación. Es más, vamos a leerlo, ¿por qué no? Leámoslo, porque eso se puso bueno, ahora sí, Primera de Corintios. Más rápido. Oiga lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 10. Está hablando de lo mismo del becerro de oro. Está hablando lo mismo que estudiamos hoy. Oiga lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso es lo que vemos hoy, Y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados. Esa generación fue bautizada, oiga muy bien, en el mar que se abrió. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná de que descendió del cielo. Vean lo que dice el versículo 4. Y todos bebieron ¿de qué? De la roca que habíamos visto, ¿verdad? Que es el propio Mesías. La bebida espiritual, porque bebían de la roca que lo seguía, que era el propio Mesías. Versículo que dice 5.
Pero de los más de ellos, no se agradó Dios. Y usted dice, ¿cómo los más de ellos? Hágale números, aquí tiene. De los más de ellos, Dios no se agradó. ¿Cuántos? De 603,550, solo 2 Dios se agradó. Solo 2 Dios se agradó. ¿Cuánta gente entró en el arca? 8 nada más. Y usted me va a decir que Pablo no está hablando de las cosas de las tradiciones y de que la puerta se estrecha. Sí, hay que hablarle a los hijos, a los nietos y a todo mundo como Dios dice, no como yo creo. Pablo lo está diciendo, solo que no lo sacamos en números. De los más no se agradó. 603,500. No, 50 no, quítale 2. 48. No le sacamos números a eso, a lo que dice la Biblia. Pablo lo está diciendo, Nuevo Testamento. Es que usted solo habla del Antiguo Testamento, le dicen a uno. No, papito, el Antiguo Testamento es el reflejo del Nuevo y el Nuevo el Antiguo. No me quiten ni me le ponga, porque esa palabra está completa, así como Dios nos la dio. Y vea lo que dice. Mas estas cosas, vea lo que dice el versículo 6. Ráyelo si quiere y raya el celular. Mas estas cosas le sucedieron como qué. ¿Cómo qué? Ejemplo. Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis ¿qué? Idólatras. Está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No, a jugar no, a tener orgías y a seguir las tradiciones de los hombres. Pablo está hablando de lo que dice, de lo que hemos visto hoy aquí. Mis hermanos, de 603,550, 603,548 no entraron a la tierra prometida, solo Josué y Caleb. Ahora la parte le toca a cada uno de nosotros, irnos para la casa y analizar: ¿seré que estoy haciendo alguna tradición y que me puedo quedar como esos 6,600? Muy bien, era para ver si estaban despiertos. 603,548. Mi hermano, ¿usted se da cuenta por qué se estrecha la puerta? ¿Usted se da cuenta por qué se siente usted? Yo me siento privilegiado de estar en un lugar pequeñito y que Dios nos hable así como nos habla. ¿Sabe por qué? Porque las multitudes quieren escuchar lo que los 603,548 quieren escuchar. Usted pertenece a un remanente, dice la palabra en Apocalipsis. Benditos, santos ustedes, que van a ser partícipes de ¿cuál? La primera resurrección. Porque serán reyes y sacerdotes del Dios Altísimo y gobernarán con Él 1000 años. ¿Usted cree que si no obedecemos las cosas de hoy aquí, el Padre, la Escritura y los mandamientos, el Señor le va a decir: sí, páselo? Escrito está. La única manera de ser santo, la única manera de ser un hijo de Dios es obedecer los mandamientos. Usted va a salir hoy de aquí a esta puerta entendiendo que puede ser de los 603,548 o de los únicos 2 que se obedecieron a Dios. Esa es la realidad del Evangelio y es tan hermosa. Dígame si o no. Porque así fue que yo dejé de echarle monedas al viejo yeso. Cuando yo me doy cuenta de estas cosas, yo digo: Señor, ¿qué? Eso fueron tradiciones y cosas. Y es que mi papá se va a ofender. Sí, se va a ofender su papá. Sí, se va a ofender su abuela. Sí, se va a ofender toda esa gente. ¿Y qué? ¿Acaso su abuela murió en una cruz por usted y por toda la humanidad? ¿Acaso su tata murió en una cruz por usted? Y si hubiera muerto, no le hubiera hecho ningún efecto, porque la única sangre que da vida eterna es la de Yeshua. Y Él viene a gobernar esta tierra bajo los mismos preceptos que se dejó en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que mientras esta tierra exista y el cielo exista, la Escritura, Él no vino a abolir ninguno de los mandamientos, mis hermanos. Y hoy yo le digo a la gente que se quiere escurrir ahí:
ahí que se esconde y que quiere llegar a otros. Hoy Dios a usted lo llama a ser un libertador. No meta ritos, no meta tradiciones, no meta eso, pero también háblenles. Este es un tiempo de educación, pero se lo aseguro que se van a enojar, pero ¿qué importa? Es riquísimo cuando le dicen: a mi casa ni se arrimen. Y le digo yo te bendigo en el nombre del Creador. Y no se preocupe, no me voy a arrimar. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me dijo? Como 6 meses después: y necesito que venga a mi casa para que ore por mí. Porque ¿sabe qué? Oiga lo que me dijo: yo sí creo que usted es alguien que busca la palabra de Dios. Porque si defendió aquello como lo defendió, los mandamientos de Dios, y me dijo todo lo que me dijo en aquel tiempo, es que hoy aparece cada payaso me dice: bendito sea Dios. No para la gloria de Henry, jamás. Así lo tienen que ver a usted. Hoy te verán como el repugnante, hoy te verán y te podrán decir un montón de cosas, se burlarán de ti, pero tú eres el hijo que fue llamado para hacer luz, para ser un pregonero en esa casa. No eche para atrás, mi hermano, mi hermana. Derribe todo rito, todo ritual y toda tradición, porque hoy Dios nos llamó a ser de esos 2 que entran a la tierra prometida. Aleluya, ¿sí o no? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Vamos a terminar así. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso es el Padre. Qué hermoso es el Padre.